gestora cultural y directora de Guión Bajo, Rafael Flores, director y gestor de recursos culturales Vitalandia, Vanessa Villegas, directora Carreta de Reservas. Debate fin. Fecha, jueves 29 de octubre, hora 4 p.m. Lugar de transmisión, Facebook Live, nuestra cuenta @vida2020. Síguenos en las redes sociales y súmate al movimiento Resiliar, una iniciativa de Ciudad de Progreso. El arte es resiliencia. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Nos escuchan? Estamos en vivo. Sí, Joana, sí. se nos salió un momento. Bueno, comienzo entonces. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Valderrama. Yo voy a ayudar un poco en el debate el día de hoy. Bienvenidos toda la audiencia y vamos a hacer la presentación de las personas que nos acompañan el día de hoy en el debate. Voy a presentar, pues voy a dejar que las personas se presenten, cada uno de ellos. Voy a comenzar con Vanessa, que estoy viendo acá en mi pantalla. Vanessa, por favor, el micrófono es tuyo, preséntate rápidamente a la audiencia y vamos mientras se conecta Joana. Bueno, buenas tardes. Soy Vanessa Villegas Solórzano, soy filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, hago podcast y además soy curadora editorial. Estoy en Ciudad de México en este momento. Gracias, Vanessa, excelente. Bueno, sigamos con Rafael Flores. Rafa, por favor, cuéntanos un poco. Hola, mi nombre es Rafael Flores, artista visual, egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Actualmente manejo una fundación que se llama Pitalandia y residencia para artistas en el sur del país, en Pitalito, Huila. Y también dirijo un museo de arqueología y artes en el mismo lugar. Excelente, gracias, Rafael. O sea, estamos en Pitalito, México. Yo estoy acá en Bogotá. Sigamos con Paola. Paola, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo los saludo desde Santa Marta. Mi nombre es Paola Caballero Daza. Soy gestora cultural y directora de la Fundación Guión Bajo. Estudié literatura y también escribo. Gracias. Bienvenida, Paola. Excelente. Santa Marta, México, Pitalito, Bogotá. ¿Quién más tenemos? Joana, por favor. Los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, bienvenidas todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio poderoso que es Resiliar Colombia, porque el arte es resiliente. Inspirados en la UNESCO, que el 15 de abril lanza la campaña de pensar y dar voz a las artistas, a las personas que hacen gestión cultural, a los profesionales de las artes, las culturas y los patrimonios, para decirle al mundo, a la sociedad, qué estábamos haciendo y qué podíamos hacer mejor. Ya hace una semana sale el documento de propuesta para políticas públicas desde UNESCO, que reúne todo lo que hemos aportado en cada uno de los Resiliar Colombia y del mundo. El documento tiene apartes de conclusiones y de aportes de cada una de las voces que han estado en este evento y de esos comentarios que escriben a través del Facebook, y sumamos en un informe que la iniciativa Arte Cuida 2020 con tejedores solidarios, gestoras, artistas, profesionales de las artes y la cultura hemos convocado para tener una voz desde Resiliar Colombia. El tema de hoy es algo que se pidió en los ejercicios de participación
participación colectiva, una inteligencia que nos construye. Y es cuáles son esos modelos de gestión cultural que antes, durante y en estas nuevas realidades de pandemia están tejiendo desde las ciudades, las regiones, diferentes espacios del país, esas personas que hacen gestión cultural desde diferentes orillas, desde diferentes fronteras, pero que están actuando en este instante y probablemente sean esos nuevos modelos los que nos pueden permitir sustentabilidad y sostenibilidad para futuros posibles. Ese es el tema de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener algo relevante y muy importante, es que todas estamos en diferentes ciudades en este momento, las personas que estamos en este espacio, y puede haber ejercicios de conectividad con dificultad. Entonces utilizaremos cuando sea pertinente y necesario la imagen o el video para poder garantizar que la voz no se pierda y que el audio permanezca. Entonces, por eso de pronto con alguna de nuestras personas invitadas tenemos que tener ese juego de voz e imagen. La primera pregunta, vamos ya al debate y a la primera pregunta. ¿Qué transformación ha tenido? Disculpa, Joana. Disculpa, me gustaría presentar a dos personas que están aún en nuestro panel, que yo no les di la palabra, que fueron a Heidi y a Daniel. Cuando Gracias. Gracias, Alejo. Entonces, Heidi Freide nos habla desde San Andrés Islas. Te escuchamos, Heidi. Heidi, cuéntanos. Así es, Joana. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Mi nombre es Heidi Freite, soy gestora cultural de la isla de San Andrés y directora del Mercado Insular de Expresiones Culturales. Muchas gracias por la invitación. Daniel. No se escucha. Daniel, enciende tu micrófono. Hola. Soy Daniel Grajales, soy de Medellín, llevo 14 años trabajando desde el periodismo cultural. En esos 14 años he sacado adelante distintos proyectos de medios de comunicación. Soy gestor de proyectos de comunicación cultural y periodismo y me alegra ser invitado todavía como director de Revista Papel, un proyecto de difusión para Medellín y Antioquia que vamos a poder conocer a través de www.revistapapel.co. Gracias por la invitación y qué bueno estar con esta gran mesa para debatir temas tan importantes. Gracias, Daniel. Estamos desde Pitalandia, Pitalito, desde México, San Andrés Isla, Santa Marta, Medellín, Bogotá, y desde ese corazón que nos une, que es la resiliencia desde las artes y las culturas. La primera pregunta, por favor, vamos a hacer primero para Heidi Frey. Después nos habla Rafael. Luego Vanessa, Daniel y Paola. Y terminamos con Rafael. Vamos a empezar. Heidi, ¿qué transformación ha tenido tu modelo de negocio en términos de recursos humanos, financieros, físicos o digitales durante este año? ¿Y cuáles han resultado más efectivos para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia en la organización desde donde tú estás haciendo gestión cultural? Cuéntanos, Heidi. Ok, sí, bueno, la verdad es que en territorios como San Andrés, donde muchas veces el ecosistema está tan politizado, le toca a uno reinventarse vez a vez. En ese sentido, digamos que la pandemia no nos cogió en una zona de confort, sino en medio de esa lucha constante del gestor, de estar alerta, de mediar, de estar abierto a las oportunidades. En ese sentido, nuestro modelo de negocio fue ajustado, pues tuvimos la oportunidad de estudiar más bien el contexto y advertir que, por ejemplo, para el ejercicio que nosotros hacemos, que es un mercado cultural donde la circulación es, digamos, el enfoque más importante, para este tiempo de pandemia no era de pronto tan importante traer, digamos, al contexto
a los empresarios, que son los que con los que hacemos ese ejercicio de oferta-demanda. Entonces, lo que hicimos fue como hacer un receso en relación con el agendamiento de citas y las negociaciones entre oferta y demanda. Por ello, la necesidad ya no era traer empresarios o abrir convocatorias de artistas. Entonces, decidimos concentrarnos más bien en abrir espacios de reflexión sobre el estado en el que se encuentran algunos temas locales, como por ejemplo el turismo cultural y los retos que se enfrentan actualmente en nuestra cultura local, y en el sentido de cómo se encuentran nuestras artes. De igual forma, invitamos entonces a los empresarios a que participaran, pero ya, digamos, de manera virtual, viendo un componente que son los showcase, y que, aunque no tuvimos, digamos, participación de artistas, sí pudimos aprovechar todo ese material compilado que habíamos hecho durante estas 9 versiones para compartirlo con ellos al tiempo que desarrollábamos esta franja formativa. Al involucrar a la franja formativa algunos agentes que hacen parte del ecosistema cultural local, nos dimos cuenta que se hizo un ejercicio muy enriquecedor, en el sentido que nos permitió repensar y replantear nuestras estrategias frente a esta nueva realidad, en la que localmente una de nuestras barreras más fuertes es la falta de voluntad política, la fragilidad frente al tema de políticas culturales claras y la mala conectividad, que les cuento que esto acá es terrible. Así que recoger todas estas opiniones nos dan insumos que nos llevan a seguir diseñando ese modelo que se ajuste a esta nueva normalidad. Finalmente, considero que la pandemia ha hecho aflorar este espíritu de resiliencia y unidad en el sector cultural, y para esto las redes han sido una herramienta muy fundamental. Me refiero a las redes de ese trabajo entre comunidades. Nosotros hacemos parte de la Red de Mercados Culturales de Colombia, y el trabajo nunca había sido tan fluido como en este momento. Sí, digamos, nosotros nos reuníamos cuando se daban los mercados en las diferentes ciudades, pero esta pandemia ha hecho que nos acerquemos más, que se hayan generado espacios de encuentro virtual, intercambios de información, creación de estrategias. Así que hemos estado muy activos y con un espíritu muy motivado por seguir ejercitando esta bella labor del agente cultural. Gracias, Heidi. Rafael, por favor, cuéntanos qué transformación ha tenido el modelo de gestión, de negocio en la organización en la que tú estás, ya sea en términos humanos, financieros, físicos, digitales, durante este año. ¿Y cuáles han sido los resultados más efectivos, a las acciones que permitirían garantizar la resiliencia de tu organización? Bueno, yo llevo un proceso, como ya lo mencionaba inicialmente, creando como una conexión con la gobernación, ¿no?, del Huila, y creando unas políticas de socialización de que el arte no lo vean como una imposibilidad. Además, el nivel que se tiene y la conciencia frente al arte actual, ¿no?, en estas zonas tan apartadas como es el sur del Huila, pues no es fácil, ¿no? De todas maneras, yo estaba acá en Bogotá, llevaba 15 años trabajando con el Ministerio de Cultura en diferentes procesos de formación con la comunidad, y era clave como vincularme como a la política un poco, ¿no? Tener vínculos con el gobernador, con los secretarios de cultura, con educación, con alcaldes, ¿no? Y lanzarme, dejar un poco como la idea del artista gestor, más bien meterme como en el proceso y de enseñarles, ¿no? Ese ha sido como el modelo. No ha sido fácil, pero creo que lo clave es ser insistente y persistente como en lo que se busca. Además,
el desconocimiento y la centralización de la cultura limita mucho a estas regiones, obviamente por escasos recursos, por desconexión, pero el Internet creo que ha empezado a jugar un papel muy importante dentro de la comunidad y empieza como a afirmar como todo este proceso que se lleva. Pitalandia lleva más o menos 8 años, en los cuales poco a poco ha ido como fortaleciéndose, y creo que ahora, mediante los medios como el Internet, pues nos ha como consolidado, digámoslo así, de una manera más clara frente a lo que se está realizando dentro de la realidad. Bien, gracias, Rafael. Por favor, Vanessa, cuéntanos cuáles han sido las transformaciones en el modelo en términos de recursos humanos, financieros, físicos. La misma pregunta, ¿y qué resultados han sido más efectivos para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de tu organización? Bueno, yo, a diferencia de Rafael y de Heidi, que tienen una vasta experiencia pues, de años con su proyecto cultural, pues el mío, el que me convoca en este momento, que es el podcast Carreta de Recetas, pues lleva 5 meses al aire. Lo empezamos a armar antes de la pandemia, ni siquiera pensamos que iba a haber pandemia cuando lo empezamos a hacer, pero pues, el primer episodio salió en mayo, entonces apenas lleva 5 meses al aire. Justo la semana pasada salió el último episodio de la temporada y yo todavía pues no lo puedo ni creer. Entonces pues estoy apenas empezando y la reacción del público ha sido impresionante. Yo creo que hay que hacer también una aclaración, es que la naturaleza de los podcasts es una naturaleza digital. No es como un proyecto cultural que se desarrolla en un lugar, sino que por el contrario es como casi que mundial, porque cualquier persona que quiera oírlo y que lo encuentre lo puede escuchar, simplemente se necesita acceso a internet. Entonces eso hace que sea como muy distinto el pensar en un proyecto de podcast a un proyecto cultural que tiene un lugar en un país o en una comunidad. Pero entonces justamente porque la aceptación ha sido tan buena, pues esto nos ha puesto a pensar, o sea, a reaccionar supremamente rápido, porque pues, la reacción del público es súper comprometedora para hacer contenidos de calidad, hacer verificación de datos exhaustiva, que no estemos diciendo una mentira, pero también manejo de redes, comunicación permanente con la audiencia. Entonces, pues digamos que lo más importante que tengo para decir respecto a esta pregunta es que primero parto de un proyecto que me gusta, del que estoy convencida, al que lo pensé antes de la pandemia, pero que me ha hecho como ajustar muchísimas cosas, justamente porque el consumo de podcast durante la pandemia se ha disparado. Yo creo que porque todos estamos un poquito muy agotados de las pantallas, entonces es otra manera de consumir información y que uno puede encontrar cosas que le gustan si es hábil buscando. Entonces es muy comprometedor, es una cosa que me gusta, pero también es un montón de trabajo. Les voy a hacer una lista básica de cosas que yo hago. Yo investigo, contacto a las personas, hago las entrevistas, las edito, saco los extractos, las transcribo, hago las redes sociales. Es decir, eso es muchísimo trabajo, incluso para si yo estuviera trabajando en una oficina pagada como tiempo completo. Y pues resulta que esto no ha generado ingresos. Entonces sí me pone en este momento como a pensar, ¿cómo hago que este proyecto sea sostenible y que mi audiencia entienda la cantidad de trabajo que hay aquí detrás? Pero lo primero era construir una audiencia, y pues eso se ha logrado gracias a contenidos de calidad. Carreta de Recetas ha sido número 1 en podcast de cocina en Colombia, ha sido número 1 en México, podcast de comida, ya lleva 2 semanas, esta es la segunda semana seguida que está número 1 en México, pero parte de la construcción de una audiencia que confíe en los contenidos que entregamos y que confíe en que estamos haciendo un buen trabajo. Después de tener una audiencia, ya podemos pensar en lo demás. Entonces, justamente estamos en esa etapa con Ricardo, que es el otro 50% de Carreta de Recetas, de, bueno, ¿cómo vamos a volver esto un proyecto sostenible? Una pregunta de retos, y de retos para todos. Muchísimas gracias, Vanessa. Daniel, cuéntanos, en tu organización,
esta misma pregunta. ¿Cuál ha sido la transformación y qué resultados son los más efectivos para garantizar sostenibilidad y resiliencia antes y en estos momentos? Bueno, antes de la pandemia nosotros pensábamos que los medios impresos no se podían mantener de una manera, digamos, autónoma a través de la pauta, que venía en decadencia la publicidad. Y efectivamente comenzamos a pensarnos muchísimo en el digital y aprender del digital. Gracias a Dios lo hicimos antes de la pandemia, porque con la pandemia pues se nos ratificó a todos la importancia de esos medios digitales y de ese trabajo que se debe hacer a través de la web, y nos trajo nuevas preguntas, ¿cierto? Como la monetización, cuáles eran las nuevas alianzas que debíamos generar. Entonces el modelo cambió drásticamente, porque de estar enfocados en un trabajo directamente con pauta y con publicidad para poder mantener un medio de comunicación, nosotros también empezamos a hacer unos proyectos, digamos, eventos y actividades de formación, pero la pandemia hizo que no se pudiera tener aglomeraciones, ni se pudieran tener grupos, ni pudiéramos salir de las casas, como ustedes ya lo saben. Entonces eso también trajo una ruptura en la manera en la que pensábamos que podíamos proyectar el trabajo de consecución de los recursos. Además de eso, en lo que tiene que ver con las contrataciones, pues uno siempre se sueña cuando tiene un medio de comunicación en tener periodistas, fotógrafos y todo un equipo dedicado a desarrollar ese producto periodístico. Sin embargo, tuvimos que cada vez más hacer pequeño el equipo y comenzar a trabajar por prestación de servicios, un modelo con el que no queríamos convivir mucho, porque siempre que nos pensamos un proyecto como Revista Papel dijimos, qué bueno poder tener un equipo que se sueñe como nosotros, hacer periodismo cultural en la calle, ir a entrevistar, tomar fotos, hacer videos, pero la pandemia nos trajo unas realidades económicas muy complicadas que llevaron a decir, no podemos hacer ningún proyecto que nos traiga costos fijos, tenemos que bajar esos costos fijos y tenemos también que empezar a ver cómo empezamos a hacer unas planeaciones, digamos, temporalmente más amplias, ya no pensar en distribuir una revista cada mes como inicialmente lo pensamos, sino ya pensar en mes y medio o 2 meses de tiempo entre una revista y otra, porque los costos de producción cada vez habían sido mayores. Entonces, creo que sí cambió mucho el modelo, pero también la pregunta inicial, la pregunta sobre todo por la audiencia, porque como lo han mencionado algunos de los compañeros del debate, la audiencia también se satura un poco de esos contenidos a través de la web, y nosotros tuvimos que empezar a perfeccionar el trabajo con la web, pero también a no repetirnos como otros medios y otras entidades lo estaban haciendo. Bien, gracias. Gracias, Rafael. Listo. Paola, por favor, cuéntanos esta misma pregunta, ¿cómo la han vivido y tú como gestora en tu organización? Bueno, pues primero quería agradecer la invitación. La Fundación Bajo es una fundación muy joven, nació en abril del 2019, así que creo que tengo mucho que aprender de todos ustedes y me place mucho compartir pantalla. La fundación tiene como eje central la residencia de prácticas de escritura. Lo que nos interesa es apoyar los procesos creativos y también servir como una plataforma de experimentación de la escritura, digamos que en su campo expandido. Nosotros empezamos el año pasado entonces pensando en tener una sede fija, y por supuesto las condiciones actuales nos han hecho, esa idea se está diluyendo un poco y ahora tenemos un proyecto más nómada, que creo que ese es uno de los cambios importantes que han nacido a raíz de la pandemia. Por otra parte, empezamos, pues la idea de una residencia es darle el tiempo y el espacio al creador para que se dedique exclusivamente a eso. Y lo que empezamos a trabajar con Cancerrat, que es una residencia en Cataluña, estamos trabajando con ellos en alianza, empezamos a pensar, o la pandemia más bien nos hizo preguntarnos muchísimas cosas, nos hizo preguntarnos sobre cómo continuar el trabajo, sobre el tema de, por supuesto, la movilidad internacional y la huella de carbono, sobre nuestros cuerpos en relación con otros cuerpos y sobre el concepto de residir
y si el concepto de residir podía estar desvinculado de un espacio físico. Y en efecto lo está. Hicimos un piloto de una residencia en línea, salió muy bien, unos 7, 8 escritores, artistas y gestores de varias partes del mundo, y abrimos la primera convocatoria y estamos trabajando este mes de octubre con varios residentes en línea. Y esto nos ha permitido seguir haciendo lo que nos gusta, seguir acompañando proyectos, seguir creando redes de contacto y seguir investigando a través de la literatura. Y otro de los programas que hicimos fue, o que empezamos también hace muy poco, es el programa Cruceros, que son unos acompañamientos en línea, unas lecturas muy juiciosas de manuscritos y proyectos. Entonces, tenemos un grupo de 9 lectores interdisciplinarios, es un equipo muy bonito, y poco a poco vamos, digamos, saliendo de esta, o más bien acostumbrándonos a estar en esta situación. Pero yo quisiera terminar esta pregunta diciendo que creo que la gestión cultural ha demostrado ser un trabajo muy, muy creativo. Gracias Paola. Frente a esta misma inquietud que nos hemos planteado, nos faltaría, ya escuchamos a Rafael, Daniel, Vanessa, Heidi y Paola. Alejandro, ¿tendríamos algo que informar de lo que el público está, cómo se están conectando o qué tenemos? Bueno, no, de momento, buenas tardes, Johanna. No tenemos aún mucha interacción con el público. También nos están colaborando allí. Los invitamos a que todas las preguntas que ustedes quieran hacer en el chat de Facebook nos las hagan, y acá se las hacemos llegar a los panelistas para que hagamos una conversación, ¿no? Y podamos tener una interacción con cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy. Pero de momento estamos en vivo por 2 o 3 plataformas en este momento, y bueno, muy contentos de compartir acá el panel con todos ustedes. Heidi en este instante tiene una dificultad para su audio. Entonces retomamos en la siguiente pregunta para que Heidi nos acompañe. ¿Listo? Nos escribes en el chat, Heidi, tan pronto puedas escribir, hablar, para poder entrar. Entra. Ya. Listo. Ya. Tienes el micrófono cerrado. Listo. Te escuchamos. No. Creo que hay un problema, ya lo vivimos en otra transmisión que estuvimos ayer, y hay una dificultad con nuestros territorios insulares. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, y cuando Heidi esté conectada, le pedimos que nos ayude sumando las dos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál cree es el rol de los sectores público, privado y comunitario en el fomento a la creación, producción y circulación de bienes y servicios culturales durante esta pandemia y estas nuevas realidades y lo que viene? ¿Cuál debería ser el rol del sector público, del sector privado y del sector comunitario? Nos gustaría escuchar, por favor, Rafael. Bueno, yo pienso que como gestores tenemos como ese fin, ya que no nos ha tocado tan fácil, todos hablamos desde nuestra experiencia y la dificultad tan particular que tenemos para hacer como tener ese espacio dentro de la sociedad, dentro de todo este componente que nos conforma como seres humanos. Yo creo que
como lo mencionaba alguno de ustedes, la creatividad que ha surgido para sostenernos y poner en acción diferentes temáticas dentro de las redes, dentro de las plataformas. Creo que estamos en una época incierta, pero posible. ¿Posible en qué aspecto? Nos hemos unido más, hay más como comprensión en un ámbito donde el arte como tal es muy personal, a veces se vuelve muy limitado. Nos ha abierto, ¿no?, estos medios masivos como el Internet, para ver más allá y conocer mucho más los espacios de otros. Y lo más clave ahora pienso que es como crear una conciencia frente a este nuevo proceso de sostenibilidad, ¿no? Me estoy refiriendo, bueno, el conocimiento está y se fortalece, pero también el recurso, la economía, como hablamos todos, es muy difícil. Van a venir de pronto cosas más complejas, no sabemos, pero pienso que como nos estamos uniendo y como han surgido estos diferentes momentos y temas en esta pandemia, la unión, la integración de todos nos puede fortalecer y ese yo pienso que es el camino a seguir. Unión y transformación. Exacto. Qué reto. Gracias. Paola, por favor, esta misma pregunta. ¿Cuáles crees que es el rol de los sectores público, privado y comunitario en el fomento de la creación, la producción y la circulación de bienes y servicios culturales? Ahora y después de esta pandemia, ¿cuáles crees que son esos roles? Pues yo creo que hay algunos roles que se mantienen. Yo creo que la empresa privada tiene que seguir poniendo parte del músculo financiero en atención a responsabilidad social y cultural. Yo creo que el sector público ahora más que nunca tiene que garantizar el acceso a bienes y servicios culturales, que también tiene que dar mucho apoyo y visibilización a proyectos grandes y chiquitos. Creo que tiene que abrir canales de diálogo con los sectores. En alguna charla pasada estaban mencionando la necesidad de una cartografía, de saber exactamente en qué condiciones están los creadores, aparte de la precariedad que ya todos sabemos, cuáles son sus necesidades. Y por otra parte también hablaban de el mínimo vital, que creo que no puede salir de la agenda. Y lo otro es la disminución de cargas tributarias y trámites que para fundaciones como la nuestra han sido dificilísimas de llevar y sobre todo que uno maneja unos presupuestos ridículos para la cantidad de cosas que tiene que hacer. Yo creo que es responsabilidad del sector público ayudarnos con eso. Y yo creo que lo que nosotros debemos hacer es apoyar al sector comunitario. Yo creo que hay allí unas iniciativas increíbles y es papel nuestro también darle visibilidad. Yo quería preguntarle, o más bien, pues también comentar como el rol de los medios, ¿no? Los medios también tienen un papel fundamental para que la gente entienda qué tan importante es la creación y el tiempo que necesitan los creadores. Eso sería. Fíjate que empiezan a colocarse otros actores en la mesa. Gracias Paola. Daniel, cuéntanos, frente a la misma pregunta, ¿cuál es tu respuesta? Tu micrófono. ¿O se escucha? Creo que el sector público en Colombia, ahí me escuchan. Sí. Sí, ya. El sector público en Colombia está haciendo la tarea, está haciendo un ejercicio importante de apropiación de recursos y de todas las dimensiones, digamos, las está trabajando. Nunca será suficiente. Este es un sector que siempre necesita recursos y que siempre va a necesitar más. Entonces, creo que tampoco es una tarea sencilla. He tenido la oportunidad de estar cerca de los procesos públicos, digamos, locales en Medellín y Bogotá y ahora en el ámbito nacional. Entonces, de esa manera,
hay un trabajo del sector público y su tarea para mí tiene que seguir siendo la de cada vez más trabajar por un país donde aumente el consumo cultural. Sigue siendo muy tímido en muchas ciudades del país, incluso en Medellín creo que sigue siendo un consumo cultural, si nos vamos a lo netamente cultural, ¿cierto? Porque a veces reúnen recreación y deporte dentro de la medición y aún así es poca. Creo que además el sector privado necesita hacer mayores inversiones. Las políticas públicas que están desarrollando para ello pues vienen en camino, pero no van a estar pronto y digamos, los resultados no van a ser inmediatos. De otra manera, me parece importante que el sector comunitario comience a ver cómo hacemos transformaciones en pequeño. No todas las transformaciones tienen que ser grandes, multitudinarias y digamos que con grandes inversiones económicas. Siento que trabajamos por la utopía y que los proyectos pequeños, porque yo considero que un proyecto como Revista Papel es un proyecto pequeño, enfocado en una comunidad exacta que es Medellín, lo que buscan es ir haciendo transformaciones paulatinas para lograr esa utopía que es que este país esté más cerca cada vez del arte y la cultura. Quiero aprovechar para esa pregunta de los medios de comunicación. Yo creo que también ese es un actor importante, que los medios de comunicación en Colombia no deberían seguir recortando los espacios para cultura y para artes, que esa sección es una sección muy importante en todos los tipos de medios, no solamente en los impresos o en los digitales, sino también en la televisión y en la radio, y que ahora que la vida nos está diciendo que tenemos que reflexionar y cambiar o ver qué estamos haciendo que deberíamos transformar, los medios también deberían sufrir esa transformación, y ya que no hemos tenido ese espacio privilegiado para el arte y la cultura, ¿qué tal si esta es la oportunidad para que esa sea una gran apuesta de los medios de comunicación en Colombia, que a veces uno lo siente muy tímidos ante este trabajo del periodismo cultural y la crítica de arte? Gracias, Daniel. Por favor, Heidi, ¿enciendes el micrófono? Heidi, Hola, cuéntanos tu respuesta a esta misma pregunta. bueno, creo que el rol de los sectores públicos, privados y comunitarios está proyectado a la disposición del ecosistema saludable, sea durante o después de la pandemia. Para nada es desconocido realmente con los pantalones abajo, las transformaciones que la nueva normalidad ha impuesto. Sin embargo, creo que después de haber pasado por este trance, algo debemos haber aprendido, que es hora de hacer sinergias entre lo público y lo privado, lo comunitario y lo privado, o como se quiera. Pero lo ideal es garantizar esa estabilidad del ecosistema cultural, ya que deben existir voluntades de las partes. Por ejemplo, en una Colombia ideal donde los territorios tengan una capacidad instalada y unas herramientas básicas que tengan a la disposición de los artistas. No estoy diciendo que todo tiene que estar dado y que el artista no tiene también que luchar por su proyecto. Pero cuando un territorio tiene, por ejemplo, un sistema participativo de convocatorias transparentes, unos espacios de producción artística bien dotados, unos escenarios de exhibición en conexión con la circulación de esos productos culturales, le está garantizando a una parte de su sector económico general. Y hago la relación entre lo cultural y lo económico porque estamos en un país que está hablando de economía naranja, pero que prácticamente son pocos los territorios que estamos listos. En un territorio como el nuestro, donde el turismo es el sector económico más importante, aún me parece increíble que no exista una política pública que logre fortalecer el turismo cultural. La falta de voluntad y el acercamiento de las partes debe aterrizarse al salir de esta pandemia y priorizar la agenda para que esas expresiones culturales que nos diferencian del resto del país sean un valor que nos ubique como destino cultural en el mapa.
Mm. Gracias, Heidi. Vanessa, cuéntanos desde tu experiencia, por favor, ¿cuál crees que es el rol de los sectores públicos, privados y también el comunitario para, pues, para el fomento de la producción y la circulación ahora y después de esta pandemia? Bueno, yo El perdón, micrófono. me mutearon sin querer queriendo. Yo coincido con un poco, pues bastante con lo que dice Paola. Yo creo que no son sectores, o sea, no se puede pensar en la cultura como es solo pública o es solo privada o es solo comunitaria. Yo creo que los sectores se necesitan y necesitan trabajar en equipo para fortalecerla. O sea, justamente en medios de comunicación y cultura tenemos ejemplos de lo que pasa cuando el Estado es el dueño de los contenidos culturales. Entonces, si hay un jefe de Estado o una política de Estado que no le gusta un contenido, pues lo anula y no queremos que eso pase. Yo creo que la multiplicidad de fuentes de financiación hace que el ecosistema cultural, como bien lo llamó Heidi, sea más rico, más nutrido y sea más autónomo. Entonces eso me parece súper importante. Pero también me parece eso muy importante respecto a esta pregunta, es devolvernos la pregunta a nosotros mismos, porque en general en Colombia somos muy buenos señalando lo que hace falta en las demás personas y no miramos qué estamos haciendo nosotros. Entonces, a mí me gustaría ponerles un ejemplo de justamente lo que pasa, de lo que yo he encontrado por estar fuera de Colombia, como en esa relación, y es que pues yo viví toda mi vida en Colombia, mi ecosistema laboral, estudiantil, de amigas y amigos está en Colombia, y sin embargo, Carreta de Recetas tiene un público muy amplio en México. Entonces me puse donde apenas llevo un año. Entonces, eso me llevó a reflexionar sobre el uso de redes sociales y como a mirar qué pasa con los comportamientos en redes de pues, la gente que sigue tanto a Carreta de Recetas como a mí personalmente. Y entonces, pues rápidamente llegué a una conclusión, puede ser solo mi experiencia personal, no puedo generalizar, que en Colombia, las personas en Colombia estamos súper dispuestas a darle like y a compartir cosas que son chistosas o que nos indignan, pero los contenidos culturales, las cosas hechas con juicio, con esas somos un poquito más reservadas. Con esas esperamos a que otra persona que conozcamos le dé primero su aval, y entonces se genera como un nudo ciego en el que pues nadie le da like porque nadie le dio like, entonces no pasa nada, no se resuelve. Entonces ahí como que yo les invito a todos a reflexionar qué estamos haciendo con nuestro comportamiento de redes, porque finalmente los diálogos en las redes son los que le dan visibilidad a los contenidos culturales. Y pues no importa si un contenido cultural es supremamente bueno, si nadie lo ve, pues entonces, ¿qué hacemos? O sea, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda la dedicación y lo que hemos luchado para que salga al aire, pues se pierde. Entonces, yo les vuelvo a repetir, en Ecuador y en México, Carreta de Recetas tiene números altísimos porque la gente en esos dos países se comporta distinto a como se comporta en Colombia. Y yo no conozco, pues tengo muy poquitas personas conocidas en Ecuador como para que los números de Carreta de Recetas se relacionen con gente que me conoce a mí. Es más el comportamiento de la gente en redes, es mucho más generosa con las interacciones, con los likes, con compartir contenido que les gusta. Entonces, antes de mirar qué es lo que tiene que hacer el gobierno, qué es lo que tiene que hacer el sector privado, qué es lo que tiene que hacer el sector comunitario, mi invitación es a que miremos qué estamos haciendo nosotros desde lo que podemos hacer, porque además las interacciones en redes también son la posibilidad de que alguien que sí tiene músculo económico o que sí podría financiar o asociarse a un proyecto cultural, lo encuentre. Si no, nadie lo va a ver. Entonces, esa es como mi invitación. Qué maravilla esta vuelta que hemos dado dentro del debate. Fíjense que hay unas acciones en las que nos estamos comprometiendo al decir qué estamos haciendo desde la gestión cultural. Hay un consenso en lo que se ha conversado estas invitadas poderosas, las personas que están hoy con nosotros.
y pasa por reconocer la pregunta de qué quiero y cómo lo quiero, y establecer sinergias y redes que permitan sostén con lo público. Dialogar con lo público se vuelve algo importante, más que depender de lo público. El diálogo y entender esa sinergia con lo público, ya sea en función del derecho, del presupuesto, de las acciones colectivas que necesita el sector público y que desde las artes y la cultura se pueden dar respuesta. Entonces, muy interesante porque fue algo común en estas dos preguntas en este momento. Otro que hemos identificado que es muy, muy interesante es el de cuidar esas redes de contactos que existen y las que pudieran estar. Pero cuando hablaron de redes, Heidi nos hablaba de redes, no es solamente Internet. Y nos decía Vanessa, tampoco es solamente el que me conoce. No es solamente Internet, es porque tenemos unos públicos, unas audiencias, unas personas interesadas en territorios físicos. Atender esa red que funciona en lo físico, ya sea con un lenguaje digital, como podrían ser las redes sociales, o en otras acciones, como planteaba Rafael, acciones de acceso legítimo frente a las artes y la cultura. Hay un lugar para lo público y seguramente pasa por fortalecerlo, porque de lo público esperamos tanto el proceso de fomento y creación como el de consumos, que era algo de lo que Daniel nos estaba planteando. También eso lo esperamos. Pero es muy complicado cuando debemos aún pensar en mínimos vitales. Entonces, a lo público le estamos planteando como esas tres acciones. La posibilidad de generar sinergias y vínculos con lo territorio, lo privado y la organización artística y cultural, pero también le debemos pedir que genere acciones para mejorar la solicitud de servicios y productos artísticos y culturales. Ese ejercicio asociado como un consumo y a nuevos consumos, y también que garantice la vivencia, los más allá, pero los mínimos vitales. Al privado, tanto en los nuevos modelos que cambiaron, fíjense que tanto cuando hablaban cómo cambiaron esos modelos, y ahora cuando era claro que se le pide al privado, pues somos organizaciones privadas con una dirección a lo público, a lo comunitario, a lo social y al territorio, pero en una práctica privada, los que estamos en este espacio, pero se señalaba cuál era esa dimensión tan necesaria frente al acceso y a un diálogo posible, porque hay nuevas economías. Esto que nos llamaba a la acción, Rafael, frente a la integración, frente a la persistencia y frente a escuchar, que es como al otro, una alteridad que todas las participaciones de hoy han coincidido. Ha sido supremamente clave formarnos, pero también informarnos, y 3, reconocer al otro. Tiene razón Vanessa, a veces es difícil, no desconozco si es un tema de nuestra esquina de América o si es algo que compartimos en América Latina, o sea, desconozco qué tan fijo sea, pero sí compartir y permitir que trabajemos colectiva y colaborativamente y que gane otro con la acción que yo estoy haciendo. Seguramente es algo muy difícil, pero de acuerdo a lo que han conversado hoy, nos daría luces. Y Daniel decía algo interesantísimo frente a los medios que lo plantearon en un momento en esta primera parte del debate, y es, hay que pedir, exigir, nutrir, debe existir un verbo posible de acción, de que los medios de comunicación tengan un compromiso permanente con las artes y las culturas. Y, por ejemplo, no cerrar ni reducir esa sección seguramente es una de esas acciones que esperaríamos de los medios. Antes de pasar a nuestra tercera pregunta de debate asociada al tema de mujeres y COVID, Alejandro, ¿tenemos algo que nos pudieras tú contar a nivel de los públicos? Pues la verdad están muy tímidos, Joana. Todos están muy tímidos. Puedo decirte que estamos transmitiendo por 3 plataformas, por Arte Cuida 2020, por el cartel
y por la Fundación Proyecto Cultura. 3 plataformas, todavía no han llegado ninguna pregunta. Yo, se supone que soy aquí la voz del público. Yo quisiera hacer una pregunta rápidamente que me surge a mí y tiene que ver con esta situación en la que estamos en medio de una pandemia. ¿Estos modelos de gestión pueden generar empleo? ¿Podemos generar empleo haciendo gestión cultural en este momento en México, en Colombia, en Pitalito, en las regiones? ¿Podemos ser una solución? Bueno, ¿y cómo lo están haciendo? Digamos, para mover la economía, la microeconomía de pronto de alguien que esté allí cerca a nosotros y en este caso para la audiencia, si en este caso nos ven en línea o nos ven fuera de línea, alguien pueda decir, wow, esta persona dijo algo interesante, por ahí puede ser, porque hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que se va a quedar sin trabajo y bueno, es algo que nos compete a todos, la economía personal. Bueno, una pregunta para todos, Alejandro. ¿O para Sí, quién? pues el que se sienta, bueno, yo quiero responder eso, adelante, y bueno, el que tenga esa iniciativa, adelante. Listo. Daniel tiene la mano levantada. Cuéntanos, Daniel. Bueno, yo quiero compartir una felicidad que yo tengo porque aún esté siendo el año más difícil profesionalmente y digamos que el año más difícil de Revista Papel, nosotros logramos hacer una alianza con una gran caja de compensación de Antioquia buscando generar unos contenidos que aportaran en 2 vías. Primero, que nos permitieran visibilizar a los emprendedores de Antioquia, que nos permitieran contar historias de quienes estaban en el emprendimiento cultural y al mismo tiempo que esas historias las pudieran escribir periodistas externos, ¿cierto? Que no fuéramos solamente el pequeño equipo de los colaboradores que siempre estábamos, sino que pudiéramos ayudarle en este caso a algunos de los periodistas que se quedaron sin empleo con la cerrada del periódico El Mundo de Medellín, uno de los diarios tradicionales que por la pandemia tuvo que cesar actividades. Y ese me pareció un ejercicio de gestión muy interesante porque Papel pudo subsistir, los emprendedores se pudieron visibilizar y estas personas que no tenían empleo y que se habían quedado sin empleo durante la pandemia, en el caso del periódico El Mundo, también pudieron tener como una mano amiga que les dijera, venga, esto no es la solución, pero pues digamos que momentáneamente estamos creando una red, como bien lo planteaba Joana, y siento que ese tipo de ejercicios son los que tenemos que seguir haciendo, en los que primero le paguemos a todo el mundo. Estoy en desacuerdo con que siempre tenga que ser ese favor o esa alianza en la que no hay unos recursos para aportarle a la gente, y más en este momento de crisis. Entonces creo que ese podría ser un buen ejemplo. ¿Cómo hacemos proyectos en los que no solamente nosotros pensamos en cumplir con, no sé, 5 historias porque tenemos 5 autores, sino que vamos a hacer 20 historias porque tenemos 15 autores por contratar? Ese tipo de miradas, digamos, un poco más macro, pueden servirle al sector que está tan aporreado en distintas miradas, en distintas áreas. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Rafael está pensando o que se hable? Bueno, ya. También pues tengo como una buena noticia. Antes de la pandemia, yo estaba haciendo gestión con el nuevo proceso, digámoslo así, de gobernantes en el Huila. No conocía a ninguno, pero creo que ahora finalmente, después de mucha persistencia, de muchas llamadas, logramos como con un apoyo de ciertas personas de la Secretaría de Educación de Pitalito, porque igual cultura, ustedes saben que es como muy limitado, creo que en todo Colombia, los recursos. Entonces me tocó buscar alternativas con educación y crear como un sistema donde mediante la educación, cómo sobrevivía el museo, en este caso el Museo de Arqueología y Artes de Pitalito, el MAP, el cual estoy administrando, y logramos como mover un poco como al gobernador y nos dio un recurso para generar como sostenibilidad, ¿no? Y contratar una serie de personas, por fortuna, y me parece genial, y los transmito a ustedes, porque llegamos al inicio, es que es sencillo, ¿no? Es tener fe y persistir en algo, o sea, no hay una fórmula, en este momento no hay fórmulas, tenemos que inventarnos todo, ¿no? Y no es fácil, porque Vanessa, por ejemplo, tiene un ejercicio muy difícil en México y nos contaba todas las que me ha estado rondando lo que tú mencionas para sostenerte, pero creo que nos toca tener como una confianza y una seguridad. Yo realmente me metí en un proyecto de arqueología, yo no soy arqueólogo, ni tengo nada que ver con el tema, pero estoy en una zona que creo que es
un epicentro arqueológico muy grande a 20 minutos de San Agustín Huila. Entonces, ese proceso de buscar alternativas, ser creativo, ¿no? Para sostener. Entonces, dejé de ser artista, me volví un poco al tema de la arqueología y de generar otras posibilidades. También porque yo necesito sostenerme como artista, pero como no lo puedo hacer, entonces me metí en otro campo, no con el fin de tomar como unas herramientas y decir me voy a enriquecer porque no es el ejercicio, sino sencillamente porque hay que generar otras posibilidades. Entonces, creo que la gestión, vuelvo al inicio, insisto, y también como que me parece increíble lo que está haciendo Daniel en Antioquia, lo conozco el proceso. Entonces, creo que es como buscar alternativas, ¿no? Como claves que nos conecten con otros para así sostenernos. Bien. Conexiones, reconocernos, y quizás como nos hacía llamar la atención Vanessa, pensar que también estamos haciendo y podemos hacer en sinergia. La tercera pregunta, es una pregunta que se mantiene en todos los debates Resiliar Colombia y que es compartida por los Resiliar que se hacen a nivel del planeta. ¿Qué desafíos particulares enfrentan las mujeres artistas, creadoras y gestoras, profesionales de la cultura durante esta pandemia? ¿Cuáles crees que son esos desafíos? Vamos a comenzar con Heidi. ¿Cuáles son? Bueno, sí, Joana. Yo creo que el papel de la mujer durante la pandemia ha sido muy admirable. No solo se ha puesto al frente del cuidado de su familia, sino también que le ha aportado a la estabilidad de la salud mental durante el confinamiento. En cada territorio hay un gran número de mujeres que a través de los espacios virtuales han dado a conocer al mundo esas iniciativas que antes de la pandemia eran muy locales o que estaban muy encerradas desde la región. Yo tengo un ejemplo de una fundación local en la que digamos que el eje central es la enseñanza del legado tradicional, del legado, digamos, de música, de danzas, con niños de colegio. Y gracias pues a todo este boom de la virtualidad, esta mujer que está al frente de esta fundación fue invitada a unos talleres y a diferentes eventos virtuales que lograron, digamos, potencializar ese trabajo tan hermoso que ella viene haciendo por muchos, muchos años. De verdad que las mujeres nos hemos tomado este momento muy en serio porque en nuestro papel de gestoras hemos sido resilientes, entendiendo que si el mundo para, nosotras aprovecharemos para enseñar el legado cultural a los niños, que si no podemos acceder a la cercanía de los eventos, encontraremos nuevas formas porque somos tercas, emprendedoras y sobre todo estamos muy conscientes de lo vital que es compartir nuestras manifestaciones y nuestras expresiones. Yo diría que ese es el mayor reto, continuar con esa gestión de dar a conocer lo que somos, nuestro folclore, nuestra idiosincrasia a través de nuestras expresiones. Y bueno, yo creo que no hay un modelo todavía que uno diga, bueno, este es el que voy a seguir, pero estamos en ese camino de diseñar, de construir, de ponernos de acuerdo. Y yo creo que ahí está el gane-gane en la unión y en el que las mujeres sigamos abanderando esos procesos. Gracias, Heidi. Rafael, cuéntanos, Rafa. ¿Cómo has visto? Enciende tu micrófono y cuéntanos qué desafíos particulares has visto, percibes que enfrentamos las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura
durante esta pandemia? Bueno, yo creo que sí, o sea, conozco a una bibliotecaria del pueblo y sí les realmente se llama Astrid, la bibliotecaria de Pitalito, del municipio de Pitalito, y percibo que sí le ha tocado bastante complejo porque se ha sumado, tiene una moto, ¿no? A cambiar las dinámicas. Voy a hablar de ella porque es la más que me ha impresionado. Entonces, tiene una moto, va a diferentes veredas, ¿no? Y hace lecturas en las comunidades, reúne grupos con todos los protocolos de bioseguridad y trabaja con ellos, ¿no? A mí me parece un riesgo tenaz, o sea, lo que asume enfrentándose a lo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, pienso que la mujer en general es tenaz, o sea, el reto de enfrentarse a diferentes alternativas, ¿no? Para no perder esa fuerza, en este caso una biblioteca, eh, me lleva a pensar de que la mujer tampoco no se deja amilanar por las circunstancias, sino que trata de sobrevivir y pienso que no es fácil, no es fácil, o sea, pero ahí vamos, ¿no? Ahí van. Gracias, Rafa. Vanessa, cuéntanos qué desafíos tú identificas en estos momentos. Bueno, de los otros debates de Resiliar, pues yo creo que queda como súper claro que a las mujeres nos ha tocado, sobre todo aquellas que tienen hijos, pues el doble trabajo de cuidadoras o que están cuidando a personas mayores, pero también el cuidado de la casa, las tareas domésticas, más la carga laboral, pues que eso ha sido súper fuerte. Entonces, como eso se ha repetido tanto y que lo repitamos no quiere decir que no sea, que justamente porque lo repetimos es importante, yo quería como mostrar otra cosa que en los medios, como el mundo en Zoom o en pantallitas ha hecho muy evidente, y es los maneles, que eso también nos ha puesto a las mujeres en un lugar muy evidentemente discriminatorio. ¿Y qué son los paneles? Los paneles en los que invitan solo a hombres. Entonces les voy a mencionar algunos, que solo estos han ocurrido en la pandemia. En la alcaldía de Medellín convocó un debate sobre lactancia materna sin mujeres. El gobierno de México citó a 7 señores a hablar sobre aborto. Un festival de música sinfónica en Colombia invitó a 4 señores para un conversatorio titulado Colombia y sus orquestas, cuando hasta hace menos de año y medio había 2 mujeres dirigiendo las principales orquestas de Colombia. En un festival de teatro en Colombia, uno de los más importantes, la charla inaugural la dieron 6 directores hombres. O sea, la cultura no es ajena a estas cosas. Y puedo seguir con eventos convocados por agentes del Estado, por universidades públicas y privadas, por empresas, por emprendimientos culturales, por movimientos culturales, por personas dedicadas a la gestión, por estudiantes, eventos de carácter académico, científico, recreativo, informativo, gremial. O sea, podemos hacer la lista y todos caemos ahí. Es una práctica demasiado repetida y a la que le tenemos que poner atención. Entonces, podemos teorizar mucho de cuál es el papel de la mujer en la pandemia y cómo esperamos. Y entonces acá hablamos mucha carreta, pero hay cosas que podemos hacer en nuestras vidas. Y es que si nos invitan a una cosa de estas o si vemos que están convocando a un panel sin mujeres o sin público diverso, porque también ha pasado que hacen eventos de racismo sin personas, digamos, de comunidades racializadas, hay que llamar la atención sobre eso y es la única manera de cambiar. Y si nos invitan, preguntar, ¿hay más mujeres? ¿Quiénes van a estar? Para que no estén ahí personas de relleno, que nos gusta tanto invitar a mujeres para que sean las moderadoras o no sé qué, o que no tengan mucho que decir, entonces los señores igual se llevan el protagonismo. Entonces es asumir, de nuevo, como lo he dicho a lo largo del debate, es asumir la responsabilidad individual frente a estas cosas que aparentemente no nos corresponden. Entonces, si nos invitan y no hay mujeres, pues decimos, no, muchas gracias, le cedo mi espacio a una mujer. O ¿por qué no invita a fulanita? O sin mujeres no participo. Es simplemente, creo que ahí es como a donde me gustaría dirigir el foco, porque de nuevo podemos teorizar muchísimo sobre la importancia de las mujeres en el mundo y que sin mundo no hay vida sin mujeres, pero en la práctica no estamos haciendo nada para cambiar esa situación. Gracias, Vanessa. Daniel, cuéntanos, ¿qué desafíos particulares
has visto, percibes, enfrentamos las mujeres artistas, creadoras, gestoras y profesionales de la cultura en esta pandemia? Yo voy a teorizar un poquito. Creo que en este momento en las artes está pasando una gran apertura, no solamente a las mujeres, sino a toda la diversidad sexual, étnica, racial y demás que por cientos de años estuvimos negando. Eso me parece que es un panorama alentador para las mujeres. Yo sí lo veo como un gran momento para las mujeres creadoras. Siento que al mismo tiempo muchas de esas mujeres están tomando unas actitudes un poco fuertes, un poco excesivas, respetuosamente lo digo, que tampoco pues creo que sean la solución para tratar de digamos, ocupar un lugar en algunos de los campos. Las mujeres gestoras están pasando de ser, y esto lo digo con respeto, simples señoras de alta sociedad que tienen unas relaciones con el poder y son quienes son consideradas gestoras, para ser mujeres muy formadas profesionalmente, digamos, encaminadas a la gestión cultural, con maestrías, doctorados y estudios que hacen que hoy en este país podamos sacar adelante importantes proyectos culturales. Resiliar y la manera en que Arte Cuida 2020 y Tejedores Solidarios ha sacado adelante toda una plataforma cultural más que unos simples debates, porque los debates son muy valiosos, pero alrededor de esto hay mucho más. Creo que es un buen ejemplo de ello. Por otra parte, siento que sigue haciendo falta un llamado de atención hacia la mujer como igual que el hombre, una creadora. Entonces, yo estoy un poquito en desacuerdo con que se evalúe el trabajo de una mujer distinto al de un hombre. Siento que están en igualdad de condiciones y que no se trata de crear 250 salones de mujeres artistas para impulsar el trabajo de las mujeres. Esa no me parece que esa es la solución. Creo que más bien es decir que las mujeres también tienen unas grandes apuestas y tienen unas investigaciones increíbles y tienen una creación plástica, visual, danza, que está en igualdad de condiciones y que tienen que conversar. Y si en algún espacio no hay una mujer participando, porque en un proceso democrático, respetuoso y digamos transparente hubo mejores trabajos que los hombres, eso hay que aceptarlo, como también habría que aceptar que hay 20 trabajos solamente de mujeres porque las mujeres lo hicieron mejor que los hombres. Cuando empecemos a dejar de ver esto como dos polos opuestos y lo empecemos a ver como un panorama horizontal en el que estamos todos trabajando, siento que se va a normalizar. Sin embargo, creo que todavía hay muchas luchas pendientes y sobre todo grandes luchas en la cultura popular, en esa cultura popular que repite a la mujer como objeto, que repite a la mujer como digamos, menos, y ahí es donde más tenemos que trabajar. En el sector, gracias a Dios, hemos avanzado en convocatorias públicas, en jurados externos a las entidades. Al mismo tiempo, la empresa privada trabaja perfectamente con hombres y mujeres, pero aún hay un gran reto y es transformar la cultura popular y esa serie de acciones o de tradiciones que nos siguen invitando a ver a la mujer como el ama de casa, a la mujer como quien tiene los hijos, a la mujer como únicamente un objeto, y por ahí todavía hay un gran reto para transformar esos imaginarios. ¿Puedo hacer una mini réplica antes de que hable Paola? No, esperemos Paola y después vemos cómo estamos todos. Gracias, Vanessa. Paola, por favor, tu opinión frente a esta pregunta que siempre nos suscita nuevas preguntas y también nos hace reflexionar sobre cómo realmente estamos entendiendo la misma pregunta frente a la percepción de lo que está pasando en este instante para las mujeres en pandemia, desde las mujeres que hacen arte, creación, cultura en pandemia. Cuéntanos, Paula. Bueno, yo creo que primero la pandemia ha hecho que muchas mujeres regresaran a la cocina y a las labores del hogar, que son espacios que, digamos, de alguna forma las mujeres se habían desligado de esa responsabilidad socialmente impuesta. Y siento que
a pesar de que Heidi dice que hemos sido muy importantes para la salud mental, estoy totalmente de acuerdo, pero también siento que mucha de la carga la lleva la mujer. ¿Y esto en qué se transforma? Eso se transforma en tiempo. Y ese es el tiempo robado a la creación, ese es el tiempo, entre comillas, robado, y es el tiempo que, digamos, que necesitamos. Eso es por una parte. Por otra parte, creo que no se trata solamente del tema de cuotas, creo que se trata realmente de un problema de visibilidad, y no es un problema de la pandemia, sino es un problema al cual las mujeres nos hemos visto durante años, entre comillas, sometidas. Yo también traje un ejemplo, Vanessa, y es en el año Colombia-Francia, en el 2017, llevaron, no sé si 8 o 10 escritores hombres y no llevaron a ninguna mujer. 47 escritoras colombianas firmaron un manifiesto diciendo, revisemos cuáles son los criterios para mandar, revisemos cuáles son los criterios de inclusión, y yo no creo que solo se trate entonces de la cuota, sino creo que sí hay que reconocer el trabajo femenino, hay que respetar el pensamiento femenino. Yo creo que también hay una particularidad en el proceso creativo que hay que reconocer. Y por otra parte, pues escucharnos más y reconocer también la escritura femenina por fuera del canon masculino. Entonces yo sí creo que hay un montón de trabajo que hacer y también depende de nosotras, por supuesto. Gracias, Paola. Vamos con Vanessa y después de Vanessa con Alejandro para la voz del público porque tenemos comentarios y preguntas. Vanessa. No, yo solo, justamente en el sentido que lo decía Paola, yo quería, o sea, mostrar es que no es que haya un proceso objetivo. Si hay un proceso objetivo que solo selecciona hombres, hay problemas en el proceso de selección. O sea, en las universidades, y sobre todo las universidades gringas que son tan buenas haciendo estadísticas, está supremamente comprobado que el mismo perfil, dicen, de hecho hay un artículo que se llama John Jennifer Experiment, que el mismo perfil, con la misma hoja de vida, lo envían a diferentes universidades, uno con el nombre de John y otro con el de Jennifer, y responden 50 veces más a John que al de Jennifer. O sea, la estadística es brutal. Y en la selección, en las convocatorias, si no hay mujeres, si no hay personas diversas, el problema es de los criterios de selección, no es de las personas que se presentan. Entonces hay que lograr que en los criterios de selección haya como componentes de inclusión, porque si no, por la forma en que nos enseñaron, estamos predispuestas, las personas estamos predispuestas a seleccionar los perfiles de hombres. Entonces no se trata de unas mujeres muy de alta sociedad que hacían cultura, eran unas duras, ahora lo que pasa es que también pudieron ir a la universidad y se formaron. Sí, pero antes eran unas berracas, como las cocineras. Antes las cocineras, entonces ahora las cocineras son las que están en las cocinas llenas de comunitarias y por allá en los pueblos, y los chefs son los de los grandes restaurantes, cuando quienes condensaron las tradiciones culinarias siempre han sido las mujeres y los saberes culinarios. Sin esas mujeres, los pero chefs... una cosa no anula la otra. Lo que pasa es que siento que a veces lo vemos como que una cosa anula la otra. Puede existir el chef del gran restaurante y puede existir el cocinero tradicional que hace que una tradición continúe. Siento que Daniel, de pronto el problema a veces está en Daniel, cuando vayas a hacer así. la réplica, avisas para dar el orden. Vanessa, ¿terminaste tu idea? Pues digamos que yo lo que quiero decir es que, como estoy de acuerdo con Paola, es un problema de visibilidad. O sea, podemos hacer 1000 ejemplos de lugares donde no hay mujeres, pero que, claro, si nos ponemos desde la mirada de personas que nos educamos en la tradición occidental y que además son hombres, pues ese privilegio es muy difícil de reconocer, porque además, entonces es una invitación, antes de juzgar que es que no hay mujeres suficientes o que no hay, que no saben de esto, ¿por qué no revisan los criterios de selección y por qué no invitan mujeres? Una mesa de editorial se enriquece con las voces de las mujeres y además previene que haya misoginia dentro del tratamiento de temas. Eso es todo. Gracias, Vanessa. Daniel.
Sí, pues yo, o sea, yo creo que las convocatorias, bueno, sobre todo yo, digamos que mi experiencia es más con las convocatorias públicas. No he visto una convocatoria pública donde no puedan participar mujeres, ni una en la que no puedan participar hombres, y siento que a veces, digamos que es un poco complicado como hacer esa serie como de incisiones sobre tienen que participar. No, más bien creo que los ejercicios cada vez, y si pues continuamos en la idea de la democracia, porque yo creo que esa idea se va a mantener aún con todo lo que está pasando. En la democracia todos somos iguales y que una cosa exista, pues sí quiero invitar muchísimo a todas las mujeres que además las amo, las respeto y vengo de una familia antioqueña de muchas mujeres. Creo que también hay que tratar de pensar en que somos iguales y participar activamente, así esas invitaciones todavía no lleguen. Es que mientras transformamos las leyes y las políticas en este país va a pasar mucho tiempo y siento que es más bien como enviar un mensaje en positivo de que todas las mujeres pueden venir, de que todas las mujeres se empoderen como lo están haciendo, porque lo están haciendo muy bien y que sea la oportunidad para sentirme orgulloso de las mujeres colombianas, de la arte y la cultura, pero tampoco creo que sea una cuestión como de que el chef anule al cocinero tradicional. Cada vez más estamos en la apertura y en la búsqueda de un universo en el que no hay que negar nada para existir. Entonces creo que esa es más bien como la reflexión que me parece muy importante ahondar, y es que pueden existir las dos cosas y puede existir la cocinera y la chef, ¿cierto? La cocinera tradicional y la chef, y puede existir la convocatoria con hombres y mujeres, y que unos u otros sean premiados no necesariamente tiene que ver con esa misoginia o con esa, sino que a veces hay proyectos y cuando uno va y evalúa una convocatoria pública se da cuenta de eso. Qué lástima, pero hay 10 proyectos de hombres que son mejores o 10 proyectos de mujeres que son mejores. Entonces también sería injusto que uno diga, no, para cumplir con la cuota vamos a poner mujeres. Creo que el ejercicio no debe ir Digamos, allá. Todos Daniel, estamos en estás, esas condiciones. listo. Daniel, estás tomando otro rumbo frente a la respuesta, pero sí existe una acción que es la discriminación positiva y sí existe la necesidad de generar espacios de equidad más que de igualdad. Y eso puede pasar por tomar decisiones que parecieran a veces difíciles, pero la pertinencia de tener espacios mínimo, hombres y mujeres, mínimo, porque hay más pluralidades, pero lo que se está planteando es el mínimo, hombres y mujeres, ese es el mínimo. Se hace necesario y como decía Vanessa, somos las personas que estamos en las acciones desde las artes y las culturas, las primeras en tomar esas acciones, en el deber ser, en un ejercicio de equidad de esos mínimos, y cuando es necesario y pertinente, discriminación positiva es una acción viable y requerida. Vamos a pasar un momento a Paola y después con Alejandro, porque el público tiene comentarios, preguntas y esto continúa. Paola. No, brevemente, y era reforzando lo que tú acabas de decir, Johanna, y es que yo no creo que todos seamos iguales. Lo que tú decías, el tema es un tema de equidad. Lo que sí creo es que tenemos los mismos derechos y que esos derechos todavía no los estamos ejerciendo 100% las mujeres. Era solo eso, gracias. Gracias. Alejandro, tu micrófono. Bueno, finalmente tenemos mucha interacción del público. Ya llegaron muchas preguntas y voy a tratar de condensar. Voy a hacer dos preguntas en una y vuelvo, no están dirigidas a una persona en especial, sino el que sienta motivación por responder, que nos aporte, que le aporte al que preguntó en el público y al que después pueda ver esto offline. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo persistir en el camino de la gestión cultural cuando económicamente no hay estabilidad? Es decir, aquí se está preguntando, bueno, yo quiero hacer gestión cultural, pero eso no me genera estabilidad económica. ¿Qué le podemos responder a eso? Pero lo uno con otra pregunta que es, ¿cuál es la recompensa más gratificante para una persona que se dedica a la gestión cultural? Entonces yo creo que esas dos son dos preguntas en una y escuchamos a los panelistas. Bueno,
¿Quién puede iniciar la Pues, si quieren, respuesta? yo contesto. Vanessa, perfecto. Pues digamos que en resumidas cuentas, la gestión cultural, lo más gratificante es cuando la gente responde positivamente. Las respuestas negativas también son interesantes porque enseñan muchísimo, nos enseñan muchísimo, pero lo más gratificante de la gestión cultural es ver que se pueden mover contenidos, que se pueden mover acciones y que la gente responde a esas acciones, que en general son mucho más complejas que simplemente consumir un producto. Entonces, pues porque si hablamos como de la cultura en términos así muy idílicos, se trata de transformar, de, de cambiar, de generar procesos de aceptación, de resiliencia, en fin. Entonces, yo creo que eso es lo más gratificante, pero también es un compromiso enorme. Y respecto a lo económico, yo creo que lo primero o sea, el peor proyecto cultural es el que no se hace. Hay que hacerlo y hay que encontrar el lugar para hacerlo. Y si uno tiene un trabajo estable, pues de empezar de a poquitos a ver cómo se comparte y en la medida en que el proyecto vaya ganando audiencia, ganando fuerza, pues entonces ese espacio se va como negociando. Pero creo que lo más importante es hacer las cosas. Muy bien. Muy bien, Gracias. Alejandro, otra pregunta. bueno, otra pregunta fue alguien que pregunta por los canales regionales. Algunos se está apoyando en visibilizar sus contenidos a través de los canales regionales y esta pregunta va hacia allá. ¿Cómo lograr que los canales regionales apoyen esta visibilidad de los contenidos culturales? Gracias. Bueno, yo creo que yo debería responder un poco eso, digamos que porque es como el área en la que yo más he trabajado. Siento que los canales regionales tienen que entender que la televisión pública no es la televisión privada. Eso pues primero que todo es una gran batalla porque siento que los modelos, sobre todo de algunos de esos canales, no de todos, afortunadamente, están pensados como para una réplica de lo que los canales privados hicieron en el 2000 en Colombia y es sobre todo generar una industria del entretenimiento local, ¿cierto? Una industria de la fama y de unos personajes que uno tendría que decir sí deberían estar haciendo esto en los canales públicos. Los canales públicos, y así lo dice la legislatura, pues que lo sustenta, están hechos para entretener en una proporción, informar y educar. Pero a veces esa pirámide que tiene 3 lados o tiene más, siempre se va hacia el lado de entretener. Entonces uno debe siempre estar buscando la manera de hacer ver a esos canales como los procesos que nosotros impulsamos y contamos desde este sector, que es el sector del arte y la cultura, puede que no necesariamente sean los más taquilleros, porque siempre la respuesta va al rating. Y yo recuerdo mucho a una señora gerente de un canal público que me decía es que la cultura no vende. Y yo le decía, pero es que uno, ¿por qué necesita vender, por ejemplo, en los canales públicos, si se supone que están soportados desde el Estado como una manera de aportar precisamente a la visibilización de esas prácticas que no cuentan con los recursos para estar en la televisión o en los demás medios? Entonces, hay que trabajar con ellos, sí, claro que sí, hay que buscarlos. Nosotros, por ejemplo, los hemos buscado mucho y hay que insistir y alzar la voz para preguntarnos otra vez cuál es la responsabilidad que tienen los canales locales y públicos en la difusión de lo que nosotros hacemos. Porque esto es un ecosistema, ¿cierto? Entonces, en ese ecosistema, si a la gente 24 horas le dan reggaetón o 24 horas le dan electrónica o 24 horas le dan cualquier cosa, y en algún momento le abren una ventana hacia un universo distinto, donde le hablen de una obra de teatro, en el que le puedan hablar de una obra de danza, de un pintor, de un escritor, posiblemente, esos imaginarios otra vez se van a transformar. Y los canales públicos nos sirven para eso y creo que trabajar con ellos es fundamental. A veces pensamos en que igual, o sea, pensamos igual que como piensan algunos directores de los medios, ¿cierto? Que para algunos directores lo importante es el rating, el clic, el compartido, cuánta pauta se vendió y este tipo de cosas. Pero a veces nosotros desde la gestión cultural todos queremos salir en el canal que tiene más rating. Entonces hacemos unos esfuerzos a veces innecesarios por salir ahí
y a veces no nos sacan y olvidamos ir a tocar las puertas al canal del barrio. Por ejemplo, acabo de conocer el canal Afro en Bogotá, que me sorprende la dimensión que puede tener un proyecto comunitario como ese, y cómo hay contenidos que ahí sí tienen una cabida y que muchas veces son ese tipo de canales los que nos buscan a nosotros. Entonces creo que sí hay que reforzar esa mirada en que no necesariamente el que tiene más rating es el mejor lugar para emitir nuestros proyectos o para aliarnos o para visibilizar lo que estamos haciendo, sino que entre esos pequeños canales, que a veces los vemos pequeños, digo, por su alcance, si uno se suma a 10 medios comunitarios, pues casi que llega a tener la mitad del alcance de ese gran medio. Y no hay que olvidar esos canales, e insisto, hay que trabajar para que los canales públicos recuerden que están hechos con recursos públicos, o sea, con la plata de todos nosotros, de todos los ciudadanos, y que por eso su deber ser tiene que estar alineado con transformar el país y con aportar a la construcción de unos públicos para la cultura, porque a veces eso se olvida. Entonces uno ve que todos los canales regionales quieren tener una sección de entretenimiento similar a la que pueden tener los canales privados, y uno dice, pero esto sí será necesario, ¿por qué no utilizamos estos espacios para contar la cultura y seguimos dedicando todos esos esfuerzos en contar desde los canales públicos qué pasó con el reggaetonero, quién salió, cuál famosa salió con quién? Entonces sí siento que nosotros también somos, como somos la masa crítica, quienes deben hacer reflexionar muchas veces a los periodistas, editores, directores de programas y directores de medios como los canales locales y regionales. Gracias, Daniel. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones o consejos les suministraría a los artistas, creadores y profesionales del sector para llevar sus productos o servicios culturales en esta época, para llevar a cabo en esta época de pandemia? ¿Qué recomendaciones o consejos desde la experiencia le suministraría a esos artistas, creadores, gestores, profesionales del sector en estos momentos de pandemia para llevar a cabo los proyectos y los procesos? Vamos a comenzar con Vanessa, por favor. Cuéntanos, ¿qué recomendaciones nos das? Bueno, yo tengo dos recomendaciones que tienen que ver con el lenguaje y que las he vivido en carne propia. Una por la naturaleza del podcast, Carreta de Recetas, pues como les dije, lo oyen en muchísimas partes con una audiencia enorme en México y Ecuador. Y pues yo hablo de comida y hablar de comida implica nombrar ingredientes y solo con eso ya uno se vuelve loco porque estamos hablando de cosas que en Colombia, por ejemplo, el plátano hace referencia a la fruta verde que comemos frita o cocinada. En México el plátano es lo que en Colombia llamamos banano. Entonces, como cada vez, digamos, el mundo de la cultura está más sometido a las pantallas mientras está la pandemia, los públicos dejaron de ser públicos locales. Y eso nos obliga a pensar el lenguaje de una manera más global. Y no se trata entonces de volvernos a hablar en un español neutro, sino como a buscar esas expresiones locales que son tan buenas y que nos generan identidad, y encontrar equivalentes de manera que si nos están oyendo o viendo o leyendo en otros lugares, esas otras personas puedan comprender a qué nos estamos refiriendo. Y la segunda viene con el tema que había tocado antes, es usar el lenguaje igualitario. El uso del lenguaje igualitario, o sea, ya no la discusión si la RAE lo aprueba o no, eso no importa, o sea, déjensela a los señores de la academia a ver si un día toman una decisión. Pero yo de mi público puedo decir que el 60% son mujeres y el 7% son personas que se identifican como no binarias. Si yo les saludo, bienvenidos, estoy desconociéndome a mí y estoy desconociendo al 70% de mi audiencia. Entonces, tengo que encontrar maneras de hablar que no sean el masculino genérico que nos han enseñado y que seguramente es el que me sale más fácil porque así he hablado 40 años, pero es un ejercicio, o sea, yo ahora veo los episodios que hice en mayo y siento que debería repetirlos solo por el uso del lenguaje igualitario y siento que es
un camión que viene y que nos va a aplastar a todas las personas que estamos haciendo contenidos ahora, porque si no nos subimos a ese bus, nuestros contenidos se van a leer, se van a oír y se van a ver obsoletos. Gracias, Vanessa. Rafa, cuéntanos qué recomendaciones. El micrófono. Ahora sí. ¿Me repites, porfa? Porque tuve que moverme porque se me iba a descargar el celular. Entonces tocó correr. No, no te preocupes. ¿Qué recomendaciones o consejos les darías tú a los artistas, creadores, profesionales, gestores del sector para llevar a cabo los productos o servicios culturales en tiempos de pandemia? Ahora, ¿qué recomendaciones de lo que tú has aprendido? Pienso que es muy importante estar como alerta a las convocatorias que hace el ministerio o diferentes entidades privadas y públicas para participar, y porque ahora creo que es una alternativa, ¿no? Creo que insisto en lo mismo, pero que es una alternativa para sostener las propuestas, ¿no? En este momento tan difícil. Es como uno de los consejos que me parece clave, buscar alternativas dentro de lo que se está proponiendo a nivel de convocatorias. Muy bien, gracias. Cuéntanos, Heidi, de tu experiencia, ¿qué recomendación o consejo le darías a los artistas, creadores, gestores que pueden estar viendo en ese momento o la van a ver este debate en otro momento, la transmisión, para que puedan sacar adelante, poner en marcha sus iniciativas, sus proyectos artísticos y culturales? ¿Tú qué recomiendas? Sí, bueno, mi consejo es que debemos seguir buscando esas sinergias, esos encuentros que nos permitan repensar las formas como llegamos a los públicos. Sabemos que se avecina una recesión económica que seguramente nos va a golpear los territorios, pero siempre hay estrategias que nos harán seguir saliendo a flote. A ser positiva, por eso pienso que es mejor tener la mente abierta para poder ver las oportunidades y poder echar mano de ellas. Gracias, Heidi. Vamos a escuchar, por favor, ahora a Daniel. ¿Qué recomendaciones o consejos suministrarías a artistas, gestoras, creadoras, profesionales del sector para llevar a cabo los productos y servicios en épocas de pandemia? Lo primero es que estamos atravesando un momento muy complicado emocionalmente que complejiza toda la labor en la gestión. Todos estamos un poco con los ánimos, voy a decir, alterados de distintas maneras. Entonces, eso hace que sea el doble de complicado ese abordaje de algunos actores del sector en todas las áreas. Otra cosa es que si algo nos enseñó este momento es que la colaboración o el trabajo colaborativo es fundamental para atravesar estos momentos de transición o de transformación. Y ese trabajo colaborativo exige que aprendamos a trabajar con el diferente, con el que estamos en desacuerdo, con el que creemos que es opuesto a nosotros, porque a veces pensamos que los proyectos solamente se nutren cuando trabajamos con los iguales, y siento que todo lo contrario, que los proyectos crecen cuando somos capaces de escuchar al otro. Hay que escuchar un poco más. Siento que a veces uno va a presentar un proyecto y entonces el otro lo que entiende es una cosa, pero el proyecto lo que realmente propone es otra. Entonces, para quienes van a recibir a gestores con proyectos, debería haber una mayor capacidad de escucha. A veces parece que por más que hubiese unos grandes esfuerzos por comunicar ese proyecto, para el otro, si no es así, no es, y si no es así, no pasa. Y tender puentes, pues va a seguir siendo para nosotros como gestores y como actores de este sector un gran reto. Y finalmente yo invitaría a la ética.
Tenemos que hacernos muchas preguntas éticas en este sector de cómo funcionan las cosas, de cómo a veces anulamos al otro, pero al mismo tiempo de cómo creemos que las ideas del otro son menos importantes y no podemos tener en muchos casos consensos o debates sanos. Entonces, esa es otra pregunta como que me hago en mi ejercicio diario y es éticamente cómo actuamos y de qué manera pensamos en las repercusiones que tienen muchas de las decisiones que tomamos como gestores, porque no incluir a alguien en un proyecto, a veces simplemente por cuestiones personales, también es hacerle daño al proyecto. Y también creo que de alguna manera es un cambio de página en el que hay que darle la oportunidad a los que vienen. Creo que nos hemos gastado mucho tiempo, sobre todo en el sector de las artes, en los mismos personajes, en personajes que ya realmente tienen una carrera, tienen una proyección internacional y tienen unos logros, y siento que este es un buen momento para que empecemos a mirar hacia adentro, a esa Colombia que desconocemos, a esos territorios a los que no hemos ido, a esos gestores con los que no hemos trabajado, porque a veces parece que solo miráramos hacia el centro y hacia afuera. Esas son como las recomendaciones o reflexiones sobre todo que yo quisiera compartir. Gracias, Daniel. Paola, desde tu experiencia, dinos cuáles serían esas sugerencias o consejos para los que nos están escuchando o van a revivir este debate y están en la práctica de las artes y la cultura. Pues Johanna, tú dijiste 4 cosas que me gustaron mucho en la primera parte del debate que anoté, que son formar, informar, reconocer y compartir. Yo les añadiría el reflexivo, formarse, informarse, reconocerse y compartirse. Y también hice acá como una lista de consejos que me doy a mí misma, y el primero es creer en el proyecto, el segundo es aliarse y saber aliarse, el tercero es fortalecer los lazos de cooperación y trabajo horizontal y solidario, que hace un poco referencia a lo que acaba de decir Daniel, ampliar redes, y creo que la más importante es recurrir siempre a esas redes amorosas, que es donde realmente se produce el conocimiento. Gracias, Paola. Pasamos a la voz del público. Alejandro, existe un gran movimiento, claro. Perfecto. Tenemos casi 4 páginas de Facebook en las que se está transmitiendo de manera simultánea este debate. Algo que aprendimos en tiempos de pandemia y que es consenso a lo largo de esta tarde es que debe ser posible compartir y actuar en sinergia, pensando en que mejor repartamos la oportunidad a callarnos la acción que nos permitiría mostrar. Entonces hay bastante movimiento, le toca al equipo de Arte Cuida 2020 estar mirando en cada plataforma cuáles son las preguntas y los comentarios. Alejandro, cuéntanos. Gracias, Johanna. Sí, realmente hemos aprendido mucho también en la pandemia y este tema de la virtualidad también nos da una oportunidad increíble. Yo siento que el panel son personas que ya son muy cercanas para todos nosotros, para cada uno que está en su pantallita allí desde la casa o quien lo vaya a ver en su oficina o después, pues aquí tiene mucha información de personas que están haciendo y están haciendo por sus proyectos culturales y por sus sueños también, cumpliendo sus sueños en la gestión cultural. Y tengo un par de preguntas más del público. Hay una, la voy a leer porque pues está bien elaborada, ¿no? La voy a leer, dice: teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo se deben pensar las políticas públicas culturales? Entendiendo que tenemos nuevas formas de conexión y creación, ¿se deben replantear las políticas existentes o seguimos ilusionados pensando que todo va a ser como antes? Entonces, alguien que se anime a responder esta inquietud del público. No sé. Rafa está que se responde, Vanessa, Perfecto. Paola, Daniel. Es un tema de política pública. ¿Qué pensamos? Pues yo lo que podría decir es que no solamente las políticas públicas, sino el sector mismo va a sufrir muchísimos cambios. Y claro que hay que repensar las políticas públicas para una nueva realidad. Hace mucho tiempo estábamos hablando del futuro,
En el 2000 empezamos a decir que iba a llegar una nueva era. Después del 2000 empezamos a decir que se iba a empezar a volver Internet importante. Se volvió importante. Y hoy es una realidad que cambió. Y siento que esa es como la primera reflexión para las políticas públicas, para la gestión cultural y para la creación. Hoy hay una nueva realidad, hoy el mundo es otro mundo y también hay que preguntarnos por, ahora que llegamos a este futuro, cuáles son los retos pendientes. Por ejemplo, el sector sigue teniendo retos de profesionalización. El sector sigue necesitando más apoyo de recursos y presupuestos. O sea, como que además de preguntarnos por las políticas públicas, necesitamos hacer ese panorama que planteaba una de las compañeras ahora muy bien, ¿cierto? Porque estamos hablando muchísimo al respecto, pero a la hora de estudiar el sector, siento que nos hemos quedado cortos y que los mapeos que hacemos son a veces como un poco insuficientes para una realidad tan difícil como la que estamos atravesando. Entonces, claro que las políticas públicas tienen que cambiar. La UNESCO precisamente esta semana nos compartió un documento muy importante que plantea eso que está diciéndonos la pregunta. ¿De qué manera deberíamos nosotros comenzar a pensar en las políticas públicas después de esta pandemia? Y es un documento que básicamente primero hace una reflexión sobre qué nos mostró esta pandemia, ¿cierto? No respondiéndolo, sino más bien invitándonos a que hagamos como esa lista de qué nos mostró esta pandemia sobre el sector, para a partir de eso poder planear hacia futuro unas políticas públicas. Y casi que dice, muy bonito el autor, voy a olvidar el nombre en este momento, pero dice algo así como que nos dimos cuenta que por más interconectados que estábamos, seguimos siendo muy distintos y que la realidad de quien sale a protestar en Chile, en Argentina o en Colombia es distinta o en cualquier lugar del mundo y que ante eso tenemos que pensar esas políticas hacia el futuro. O sea, como que otra vez lo que traté de decir ahorita como invita un poco a mirarnos hacia adentro. Entonces esa es una pregunta muy valiosa y claro que sí, las políticas públicas en adelante van a tener que comprender un nuevo mundo, así como nosotros lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Hoy no tenemos certezas, pero posiblemente en 3 meses, 6 meses o un año tengamos unas certezas y una realidad ante la que las políticas públicas deban cambiar. Gracias, Daniel. Alejandro, hay una pregunta para Vanessa o Paola. Tú me dirás. Plantéala, por favor. Sí, interesante, pues esa es otra pregunta del público que nos pregunta sobre, además de las expresiones artísticas, la cultura tiene otros aspectos como lo educativo, la forma en cómo se relacionan las personas en el territorio, la forma en cómo negociamos. Algo nos comentó Rafa ya de esto en Pitalito cuando se acercó a la gobernación, y esta persona quiere preguntar, bueno, ¿cómo son estos otros aspectos en los que estos proyectos culturales han tocado a sus audiencias, a sus comunidades, mejor, a sus territorios, más allá de lo artístico? Paola, dale tú porque yo no tengo territorio. Yo tampoco, porque en este momento estamos muy nómadas. Yo pensaba que de pronto, Heidi. no sé, con tu experiencia en podcast, que igual le estás llegando a más gente, pero yo diría que una de las cosas importantes de estos proyectos es que así el impacto sea chiquito, hay que tomársela muy en serio. Yo por el momento he trabajado solo con 13 residentes y la sensación es que si algo he aportado y si algo he dejado en alguno de ellos, eso ya es ganancia. Entonces creo que eso es muy importante, pero con comunidad creo que apenas estoy empezando, y sí me gustaría mucho escuchar a quienes ya tienen años en eso. Creo que es uno de los retos más grandes, es trabajar con comunidades y hacer un impacto, dar como buenos resultados en el trabajo con comunidades. Rafael, Rafa, micrófono.
Bueno, yo creo que lo que yo mencionaba inicialmente, ¿no? Como ser creativos, buscar como cercanías a ese público ahora virtual, a esa comunidad virtual, ¿no? La cultura no puede ser como esquiva o diferente o limitada a no sobrevivir. O sea, tenemos que seguir porque es como lo que nos identifica, ¿no? Entonces, creo que es como básicamente lo importante de esto es no perder el norte en una época incierta, ¿no? No perder el norte, pienso que es lo básico. No podemos buscar como otra alternativa que más compleja para poder entendernos. Todos somos diferentes y hay que asumirlo, pero lo clave es que tenemos una pasión y esa pasión nos lleva a un destino. Creo que no se va a perder nada. La pandemia nos está dejando una lección muy grande, pero también tenemos que continuar este proceso. Bien. Gracias, Rafa. No, Alejandro, sé que está movido, pero podemos cerrar con estas intervenciones, ¿verdad? Sí, claro, claro, yo creo que ya puede cerrar y escuchemos a los panelistas. Perfecto. Que nos cuentan. Viene como hemos generado a través de Resiliar Colombia, el siguiente es un reto y es en una palabra, no la frase, no la oración, en una palabra. Desde esa sabiduría que da la experiencia de estar haciendo en el lugar que decidimos o que profesionalmente debemos en ese instante estar por otras rutas de decisiones. Cada una de las personas que está en este instante como panelistas, queremos que nos diga en una palabra, ¿qué puede aprender el sector creativo de esta crisis que para ser más resiliente y aún en crisis mantenerse y fortalecerse? En una palabra. ¿Listo? ¿Preparadas? Todas las personas, vamos a empezar con Heidi, luego Rafa, después Vanessa, Daniel y Paola. No vamos a repetir la pregunta, a ver si hacemos una línea y nos va a quedar una franja hermosa de 5 palabras poderosas, seguramente. Es importante, las personas que están acá no conocen qué va a decir la otra persona. Vamos a ver cómo va a ser esa palabra. Heidi, Rafa, Vanessa, Daniel y Paola. ¿Qué puede aprender el sector creativo de esta crisis para ser más resiliente? Y aún en crisis, mantenerse y fortalecerse. Comenzamos. Heidi. Adaptación. Adaptación. Unión. Unión. Autocrítica. No me silencia. Cooperación. Alianza. 5 palabras poderosas para pensarnos en esta crisis y porque también pueden venir más y seremos capaces como sector, como las artes, como las prácticas culturales, como los patrimonios, seremos capaces. Adaptación, unión, autocrítica, cooperación y alianza. Con esto terminamos nuestro 7º debate Resiliar Colombia y estos nuevos modelos. Gracias por estar aquí. Gracias por dar y permitir dar voces a estos nuevos modelos y a nuevas maneras para afrontar esta crisis y las que vienen. Chao.